Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, bienvenidos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Cada semana compartimos un tema para la edificación espiritual. Y abordamos lo que es considerado en la historia de la Iglesia cristiana como un concilio decisivo para la misión. Ese es el tema que queremos abordar con nuestro invitado especial, el pastor Villegas. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Rueda. Muy amable. Concilio, importante ese concilio. Pastor, ¿cuál es el concepto general del tema de esta semana? Bueno, vamos a hablar en esta ocasión del concilio de Jerusalén. Y la pregunta que podríamos presentar es, ¿por qué se realizó ese concilio? ¿A quién iban a nombrar en ese concilio? Porque pues hoy en día se hacen concilios y reuniones, y la Asociación General hace reuniones, pero la mayoría de las veces tienen que ver con asuntos internos de la iglesia, problemas de la iglesia o nombramientos de la iglesia. En este caso no hay nombramientos, en este caso hay un problema que se tiene que tratar. Y es interesante porque de una de las iglesias que era muy importante, la iglesia de Antioquía, aparecen unos hermanos que vinieron de Jerusalén con unos conceptos que a los líderes de la iglesia no les pareció que eran correctos. Entre ellos está una discusión. Vamos a leerlo del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el versículo 1 y 2. Sí, hablemos, pastor, de esa discusión que se presenta en la iglesia de Antioquía contra Pablo y Bernabé. Muy bien, dice, entonces algunos, no eran todos, sino algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y dice que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con estos hermanos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Si nosotros recordamos, pastor y hermanos, recién comienza la iglesia apostólica. Recordemos lo que dijeron ellos en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Aquí no tenía que ver con un rito, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. O sea, la salvación no eran ceremonias, no eran ritos, o como en otra ocasión los hermanos destacaban que el templo, que la ley, que las obras. No era eso. Los apóstoles habían o tenían como responsabilidad levantar a Jesús. Porque Él lo dijo, ¿recuerdan? Juan 12:32. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, si me levantan, yo atraeré. Pero lo que está haciendo aquí es dividir la iglesia. Un problema dividir la iglesia en vez de atraerlo. ¿Y por qué no atrae el problema a la iglesia? ¿Por qué la divide? Porque cuando Cristo no está de por medio en un asunto, clarísimo, no puede haber unidad. Todo lo que divida a la iglesia es porque Cristo no es el centro de la discusión. Aquí la discusión es Jesús, y por eso Pablo y aquí su hermano Bernabé tienen que enfrentar el asunto, y dice que fue una discusión no pequeña. Me refiero pues que no se pusieron a dar allí puños, pero sí dijeron, hermano, no se puede, no se puede. ¿Y por qué ellos dijeron, necesitamos reunir la iglesia? Porque eso los descalificaba a ellos. Total. Pablo y Bernabé eran líderes que estaban levantando a Jesús. Y si los hermanos vienen ahora a decir que no es necesario a Jesús, sino los ritos, entonces descalifican todo el tiempo que se pasó Pablo y Bernabé predicando, y otros hermanos como Pedro, Juan y demás. Entonces, por eso ellos tenían que decir, hermano, organicemos esto, porque el enemigo se está metiendo. Correcto. Y se detiene la misión, ¿no, pastor? Porque tienen ahora que hacer un concilio para considerar, escuchar a unos y otros. Y a propósito, pastor, siempre en alguna decisión, no podemos negarlo, habrá alguien que no quedará inconforme. Aunque la iglesia diga es esto, alguien dice no, se equivocaron. Por eso tenemos que tener una mente abierta al Espíritu para que digamos no quién ganó y quién perdió, sino que es la voluntad de Dios esto. ¿Es esto lo que Dios dice en su palabra? Eso es muy diferente a decir, no, es que este no estuvo de acuerdo del otro, y nos comenzamos a atacar los unos a los otros. Pero pastor, usted lo ha dicho muy bien, la no presencia de Jesús en el corazón hace que disensiones, debates, cuestiones necias. Así es.
Y usted nota, pastor, que allí lo dice que era un asunto como si fuera un mandato. Sí, sí. El que no se circuncide no es salvo. Eso no cabía en la mente de Pablo. Y entonces ahí viene la pregunta, pastor, ¿qué concepto tenía Pablo acerca de la circuncisión? Bueno, tendríamos que mirar desde un comienzo. ¿La ¿Cómo circuncisión fue, no? la inventaron Correcto. los humanos? No. No, La vino de circuncisión Dios. era un pacto que venía desde Abraham. Y Dios le dijo, circuncídese todo aquel primogénito, ¿verdad? Y los varones se circuncidaban. Pero no hacer de ese pacto ahora que continuara después de que Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Así es. Entonces no habían comprendido que ahora esa circuncisión prefiguraba la circuncisión que era Cristo a través del corazón, Sí. era el cambio de corazón que Cristo venía a hacer. Esa era no física, sino espiritual. Por lo tanto, entonces, cuando se enfatiza la circuncisión, se quita a Jesús. Así es. Y no se entiende que Jesús, ya eso queda en un pasado, eso queda en una sombra, porque Jesús viene a ser nuestra Pascua, nuestra máxima expresión de sacerdocio, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro único medio de salvación. Y los hermanos aquí están diciendo, no, si usted no se vuelve casi No que un es judío, salvo. entonces no puede entrar al reino. ¿A qué le estaban dando importancia? A una ceremonia. Y cuando nosotros le damos importancia a las ceremonias, por más bonitas que sean, a los cultos, a los cantos, a los sacrificios, aunque pues qué sacrificio haríamos nosotros, y no está como centro Jesús, eso no, Dios no lo acepta. Pastor, y el punto que usted acaba de indicar es muy relevante. Me hizo acordar de aquella higuera frondosa que representaba un pueblo con ceremonias impresionantes. Josefo dice que llegaban 2 o 3 millones de personas a ver la ceremonia, todo el ritual que hacían tan perfecto, tan especial, olvidando el centro de todo, ¿no? Y ¿Podemos correr el mismo riesgo, el mismo peligro? claro que sí, podemos correr el mismo peligro, porque es que cuando no es Cristo el que me lleva al cambio, ¿quién es que me llevó entonces? Exacto. Si no es Cristo el que me motivó a entender, a comprender las Escrituras para obedecer, entonces ¿quién me dio la obediencia? Por eso la pregunta que usted hizo ahora anteriormente, ¿qué concepto tenía Pablo? Pablo tenía un concepto muy claro. Vamos a mirar unos textos para responder esa pregunta que no Correcto. hemos contestado, pastor. Vamos a ir a Gálatas. El libro de los Gálatas fue un mensaje que el apóstol llevó para mostrar la importancia de Cristo y no de la ceremonia. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer verso 7. El verso 7, pastor, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Cuando dice no que haya otro, ¿otro qué? Otro evangelio. No es que ahora, ¿cómo así? Es que Cristo vino ¿a qué? Porque si seguimos con lo mismo de antes, entonces Jesús vino a hacer En nada. vano. Vamos a leer Gálatas 2:21. Capítulo 2, el verso 21, el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Correcto, él dice, entonces Cristo sufrió el sacrificio en la cruz ¿para quién? Si a ti te salva una ley o te salva un sacrificio o una ceremonia. Gálatas 5:2. El capítulo 5, el verso 12, el apóstol dice, ciertamente yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Colosenses 3:11, por citar algunos pasajes del concepto paulino de la circuncisión. El 11 de Colosenses 3 dice, 5, Colosenses capítulo 3, versículo 11. 11, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces notemos, pastor y hermanos y amigos, cuando se suscita el problema de la circuncisión y que si no se circuncidan no son miembros de la familia de Dios, y más que esos salvos, porque si dijeran que fueran hasta miembros allá. nomás, Ajá. llevaron el asunto a lo que ha sido la controversia a través de los siglos.
justificación por la fe que exalta a Jesús o justificación por las obras que exalta todo lo que tiene que ver con ritos, ceremonias, incluyendo la ley, la obediencia y demás. Si lo hago por mi medio, eso se llama justificación por obras. Entonces, ¿cómo me voy a justificar que porque me hago una ceremonia entonces ya estoy salvo? Es lo mismo que dijéramos hoy, si usted pertenece a esta iglesia es salvo, si usted se hace bautizar en esta iglesia es salvo. Ese es el concepto de muchos. Esta es la única iglesia que salva. No, es que la salvación no es una iglesia. La salvación no es una serie de doctrinas o de ritos o de ceremonias. Están incluidas en el salvo. Porque el que es salvo obedece la ley, obedece las doctrinas. Pero una cosa es que las obedezca sin Cristo y otra cosa es que acepte a Cristo para ser salvo y ahora por medio de Cristo sea obediente a la ley, a las doctrinas, a los mandamientos. Pastor, subrayemos entonces qué pilares teológicos se caen cuando la circuncisión aparece como un medio de salvación. Maravillosa pregunta, porque es que el mismo Pablo lo decía, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, Efesios. ¿Qué se cae? La gracia. ¿Qué se cae? El evangelio. ¿Qué se destruye? El ministerio de Cristo. Porque dice que si Cristo no vino a salvar, entonces ¿quién nos salva? ¿Una ceremonia? No. Entonces se caen esos pilares del evangelio. Por eso Pablo decía, yo no he venido a dar otro evangelio. Entonces, si Pablo estaba predicando que Cristo es la salvación, que Cristo es por su gracia que somos salvos, ahora si los hermanos comienzan a decir que es por la circuncisión, entonces Pablo perdió el tiempo. Correcto. Y perdió el tiempo entonces Jesús también. Y entonces vana es nuestra esperanza. Y por eso los pilares del evangelio son la fe en Cristo, la gracia de Cristo. Por fe es que el hombre es salvo. Y por eso es que los grandes reformadores enfatizaban dos pilares. La palabra de Dios, solo escritura, y la fe en Cristo, solo fe. Esos eran los dos pilares. Y cuando dejamos la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Comenzamos a discutir nuestros conceptos y no lo que Dios dice. Y cuando no nos afirmamos en la palabra, entonces no aparece tampoco la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Correcto. O sea que están unidos. Estos hermanos, ¿de dónde sacaron la circuncisión? No, que eso lo dijeron en el Antiguo Testamento, sí. Pero Cristo ahora vino a cumplir todas esas ceremonias. Y eso era lo que no entendían los hermanos. Pastor, se me ocurre hacer una pregunta aquí dentro de todo esto. Y es, ¿cómo se llega a ese extremo? Porque es tan claro el plan de salvación, es tan claro que Jesús es el que salva. ¿Eso es abruptamente? ¿Es progresivo? ¿Cómo puede iniciarse en el corazón de una persona llegar a ese punto? Miren, hermanos y pastor, ¿qué riesgo corremos? Según la Escritura, ha habido desde el Génesis. Ustedes recuerdan la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Sí. Ahí está el conflicto. La ofrenda de Caín, lo que él quiere, no lo que Dios quiere. La ofrenda de Caín no refleja al Cordero de Dios. La ofrenda de Caín no sufre el dolor de la muerte porque una papaya y una piña que él ofreció, yucas, no entiende, él no entendía lo que era la vida. Y ahí está la obra y la obediencia de Abel. Dos grupos, los que se justifican a sí mismos y los que se justifican, no ellos, sino justifican al Señor. Justificación por obras, justificación por fe. Y en este problema de Pablo con los hermanos allí en este concilio de Jerusalén, ellos están enfrentados a eso. ¿Y por qué usted dice, y por qué eso siempre es así? Porque el gustico del ser humano es que nos honren a nosotros. ¿A quién no le gusta que lo alaben y lo honren? Seamos sinceros, a todos. Pero el peligro está en eso, que cuando comienzan a usted a darle gloria y a decirle tan importante que es, usted comienza a sentir que está por encima de los demás. Y no cumple lo que dice el libro de Filipenses, haya en vosotros el sentir de Cristo, que aunque tenía ese poder que no tenemos nosotros, nos lo están como inflando, él que sí lo tenía se quitó eso y viene y es humilde, para que ahora en nombre, dice el libro de Filipenses 2, toda rodilla se adore al Creador. Correcto. Y por eso es el problema.
Porque a quién no le gusta que lo adoren, que lo alaben. Eso viene desde el Génesis. Desde el comienzo. Y aún en el cielo, Satanás. El problema que Satanás, nos trajo. él quería que lo adoraran era él. Y por eso ese gustico que nos gusta, que nos tengan en cuenta, que nos mencionen. Ay, cuando no nos mencionan y cuando no nos tienen en cuenta y cuando nos rechazan. Tenemos que poner los ojos en Jesús, que no lo tomaron en cuenta, lo rechazaron y lo mataron. ¿Y qué somos nosotros? Entonces, por eso ese es el problema y esa es la batalla diaria. O exaltar a Cristo o que me exalten. Pastor, ¿a qué conclusión llega el Concilio de Jerusalén? Ese concilio decisivo en el tema de la misión. Bueno, si tenemos que volver al libro de Hechos de los Apóstoles, vayamos. En el capítulo 15 menciona que allí se levanta los hermanos, llevaron una delegación de hermanos de Antioquía y estuvieron los hermanos ancianos. Allí estuvo Pedro, estuvo Pablo y Bernabé, está Jacobo, está Juan. Pero bueno, está la delegación de la iglesia. ¿Y qué es lo que dicen? Si vemos el discurso de Pedro, que comienza en el versículo 6, capítulo 15 de Hechos, versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, eso no fue fácil, ahí no dice qué fue lo que discutieron, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De qué está hablando? Si tenemos tiempo, podemos leer el libro de Hechos 10 y darnos cuenta de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un romano. Y cómo Cornelio manda a llamar a Pedro y Pedro viene y dice, ¿cómo voy a entrar en casa de un pagano, de un gentil, de un perro? De algo inmundo, porque él vio un lienzo, ¿verdad? Esos inmundos eran los no judíos. Y él ahora le dice, hermanos, si el Señor me reveló a mí que fuera él, y allí estaban reunidos muchos hermanos gentiles, y el Espíritu Santo llega sobre ellos, como dice el libro de Hechos 10, eso significa que el Señor está de acuerdo. Correcto. Está de acuerdo que no necesariamente tiene que usted circuncidarse para recibir el Espíritu Santo. Ellos no se circuncidaron. Me imagino que Pedro no lo dice todo aquí, pero lo explicaría. Ellos no se circuncidaron, hermanos, y yo soy testigo que recibieron el Espíritu Santo, y esas personas están en la fe, y yo estoy contento, y los hermanos están contentos, y Dios está contento, ¿y por qué nosotros no estamos contentos? Entonces, eso es lo que influyó. Pero luego se levanta allí Bernabé y Pablo y dicen, hermano, lo que dice el hermano Pedro es cierto. Nosotros también hemos visto cómo el Señor ha hecho una maravilla entre los gentiles, se han bautizado muchos de ellos. Dios está feliz. ¿Cómo no estamos felices nosotros, hermano Bernabé y yo, Pablo, de que eso haya sucedido? Y luego se levanta ahora, entonces dice en el versículo 13, Jacobo. Y Jacobo ahora usa la palabra de Dios en las profecías. Y dice que el Señor dijo que el santuario lo iban a recuperar para que vinieran los gentiles a adorar. Y usa ese argumento de que Dios estaba ya desde hace mucho tiempo atrás preparando su iglesia para que la iglesia trajera conversos que no eran judíos, que eran gentiles. Así que ahora, inspirado por el Espíritu Santo, él dice en el versículo 19, yo propongo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y entonces llega a una conclusión que vamos a mirar en los siguientes versos. Dice, versículo 20, sino que se escriba, o sea, una carta, que se aparten, aparece ahí algo muy importante, de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué era la contaminación de los ídolos? Las fiestas que se hacían en ese tiempo de dar comida a los ídolos. Y entonces muchos hermanos podían participar de eso. ¿Y eso qué les decía? Si usted se va a meter en un templo donde están adorando otros ídolos con la comida y come de esa comida, eso va y creó problemas. Eso está mostrando de que a usted le parece que eso está bien. Y luego dice, además de esa contaminación de los ídolos, dice de fornicación. ¿Por qué de fornicación? Porque es que ellos participaban en las fiestas y ceremonias de los romanos con sacerdotisas y tenían relaciones sexuales. Además de eso, creían que eso hacía parte del culto pagano. Y por eso el Señor dice, eso no lo deben practicar.
además del mandamiento, ¿no? Correcto. Y luego dice de ahogado. ¿Por qué de ahogado? Porque el animal se quedaba con la sangre y luego habla de la sangre. No comer sangre, porque la sangre es nociva para el cuerpo cuando se la consume de un animal. Entonces esas 4 cosas. Algunos pueden decir, bueno, entonces, ¿qué de Levítico 11? Sí, sí, correcto. ¿Qué del sábado? Ajá. No podemos confundir como confundieron ahora en el pacto. El pacto de la circuncisión lo confundieron, lo metieron con la de la salvación. Y ahora no podemos meter estas 4 cosas que tenían que ver con asuntos internos de ese tiempo y sacar ahora el mandamiento de Dios e incluirlo ahí, que ya no hay que guardar el sábado. Correcto. No podemos colocar eso una cosa con otra, porque estarán situaciones específicas de ese tiempo. Pero el mandamiento del sábado viene desde la creación. Sí. Y no podemos decir entonces que todo eso se queda abolido. No, y podríamos decir, pastor, que eso era tan claro que no necesitaba que se le dijera al pueblo que había que hacerlo. ¿Cuál era claro. Pastor, correcto. Sí. ¿Cuál era el punto central de la discusión en el concilio? ¿Cuál era el punto central? Sí. La salvación. Correcto. Y cuando los hermanos participaban de esos ritos, no le estaban dando el crédito al Señor. Por eso dijo, no participen de eso. Porque eso se puede confundir de que ustedes le están dando una adoración a los ídolos. Hoy podemos también decir, bueno, ¿qué te está impidiendo a ti que tu acto de adorar te desvíe del centro que debe ser Jesús? Por ejemplo, mi canto, mi oración, sí, Señor, mi devoción al devolver los diezmos y ofrendas. Si yo no entiendo que lo estoy haciendo por el Señor, un día me canso de orar. Correcto. Un día me canso de cantar, un día me canso de devolver los diezmos y las ofrendas y comienzo ahora a meter en la organización. Correcto. Y a los líderes. Pero si yo no entiendo que todo lo que hago es para el Señor, caigo en el mismo problema. Comienzo a darle importancia a las cosas y no al Señor de las cosas. El concilio se hizo con el propósito de que la iglesia entendiera que había asuntos que podían desviar la atención del centro del evangelio, que es Cristo. Y por eso tenemos como iglesia que resaltar esa verdad. El centro de nuestra adoración, culto y todo lo que hagamos para Él, para el Señor. Pastor, podríamos decir que hoy tenemos problemas similares. ¿Qué nos enseñaría el Concilio de Jerusalén para saber cómo enfrentarlos? Muy importante. Nosotros no podemos manipular la iglesia. Dios nos ha colocado para respetar a la iglesia. La iglesia democráticamente debe en sus reuniones, en sus concilios, debatir asuntos que tienen que ver con la fe, y así lo hace nuestra iglesia en la Asociación General. Pero el peligro está en que creamos que somos dueños y comencemos a manipular a la iglesia de tal manera que no es lo que dice el Espíritu Santo, sino lo que digo yo. Y ese es el peligro, que quitamos al Señor y no nos humillamos ante Él para decirle, Señor, díganos quiénes son a través de la iglesia. Y creemos que entonces, como yo tengo experiencia, yo les voy a decir quién es. Sí. Ese es el peligro. Quitar al Señor para que Él nos guíe y pedirle al hombre que nos guíe. No olvidemos Jesús, la esperanza de gloria, el digno de toda adoración. Gracias, Pastor Villegas, valiosísimo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.